Buenos días. Les doy la bienvenida al 7º Congreso Internacional de Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplinas. Nos acompañan en nuestro presidium virtual el doctor Abel Peñalosa Castro, rector general de la UAM, el doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la Unidad Iztapalapa y nuestro anfitrión en este 7º Congreso. El doctor Óscar Lozano Carrillo, rector de la Unidad Azcapotzalco, el doctor Rodolfo René Suárez Molinar, rector de la Unidad Coajimalpa, el doctor José Mariano García Garibay, rector de la Unidad Lerma, y el doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco. Asimismo, tenemos la presencia de nuestros directores de división, secretarios académicos, secretarios de unidad, jefes de departamento, coordinadores de áreas académicas y administrativas, y también miembros del comité organizador que están presentes en el día de hoy. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de Unidad Iztapalapa. Bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias. Primero, muy buenos días a todas y a todos. Y a nombre de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, les damos la más cordial bienvenida al 7º Congreso Internacional de Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplinas. Un congreso que en las ocasiones anteriores ha tenido lugar en las otras unidades hermanas de nuestra universidad. Y quiero aprovechar para agradecer la presencia del rector general, el doctor Eduardo Peñalosa Castro, de los colegas rectores de las unidades Azcapotzalco, doctor Óscar Lozano, de la unidad Coajimalpa, el doctor Rodolfo Suárez, de la unidad Lerma, el doctor Mariano Garibay, y de la unidad Xochimilco, el doctor Fernando de León. También agradecer la presencia de directoras y directores de división, de jefas y jefes de departamento de nuestra unidad, de distintos secretarios de unidad, secretarios académicos, coordinadores de estudios, quienes han apoyado decididamente la realización de este congreso. En esta ocasión, somos anfitriones de este encuentro académico que por obvias razones tendrá que desarrollarse de manera remota. Me permito destacar el enorme esfuerzo que ha desplegado desde el año pasado el comité organizador del Congreso. A todas y todos sus integrantes, nuestro más sincero reconocimiento, singularmente a su coordinadora general, la maestra Gabriela del Valle. La riqueza del Congreso merece destacarse. Además de 4 ponencias magistrales y una transversal, de la presencia de 2 profesoras invitadas especialistas en derechos humanos, una profesora especialista en medicina, se expondrán 160 trabajos presentados en sesión oral y sesión cartel científico. Participarán investigadoras e investigadores de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad de Chihuahua, de la Universidad del Estado de México, y también contaremos con la presencia de investigadoras de universidades de Colombia, de Brasil, de España y Honduras. Con todo tino, los y las organizadoras han convocado a los y las participantes a realizar para esta ocasión una necesaria reflexión sobre la vida y la educación en el contexto del COVID-19. La mayoría de las mesas que integran este Congreso apuntan de un modo u otro a contender con los no pocos desafíos que las ciencias, las humanidades y las artes han tenido, tienen y sin duda tendrán para superar los múltiples problemas, la terquedad de las desigualdades y de las violencias profundizadas, pero también de las oportunidades que la pandemia ha gestado en los últimos 12 meses. Este 7º Congreso permite refrendar el compromiso que como universitarios y universitarias tenemos con las dificultades por las que atraviesa nuestro país y el ánimo, experiencia y talento para proponer soluciones a ellas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, me pregunto, para entender lo que alguien hace?
Si no me equivoco, tratamos de colocar un episodio particular de vida en un conjunto de narrativas. A través de ellas buscamos dotar de inteligibilidad a las acciones de los demás, pero también a las nuestras y a nuestra propia vida, teniendo en cuenta que la acción en sí misma tiene un carácter básicamente histórico. Somos seres históricos antes que observadoras de la historia, escribió Wilhelm Dilthey, y solo porque somos lo primero es que podemos ser lo segundo. El papel de las narrativas es introducir algo nuevo en el mundo, la síntesis de lo heterogéneo, atribuir a los eventos del mundo una forma que de otro modo no tendrían. A través de los relatos dotamos de significado a la experiencia humana. Por ello, además de las conferencias magistrales y de las mesas de trabajo, queremos informarles que en esta ocasión se presentarán cápsulas de vida, cristalizaciones de la experiencia humana de algunas de las profesoras eméritas y distinguidas de la Universidad Autónoma Metropolitana. En estas cápsulas, nuestras colegas nos ofrecen una rica síntesis de lo heterogéneo. Nos hablan de sus trayectorias de vida, de sus trayectorias académicas, así como de los problemas que tuvieron que superar como mujeres en su participación y en su destacada participación, diría, en las ciencias, las humanidades y las artes. Por ello, quiero agradecer muy sinceramente a las doctoras Violeta Mújica Álvarez, María Concepción Gutiérrez Ruiz, Eli Bartra y Muriá, Carmen de la Pesa Casares, Magdalena Fresán Orozco, María Teresa Osejo Cázares, Isabel Guerrero Legarreta y Rosa María Velasco Belmont, que nos hayan ofrecido esas lecciones de vida, esas experiencias vitales que son lecciones para nosotros. Aprovecho para agradecer a la doctora Juana Juárez por su apoyo en la realización de estas cápsulas y nuestra gratitud también para Michelle Gandarillas y su equipo, Jorge Figueroa y su equipo, integrantes de la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad Iztapalapa, por la elaboración técnica y edición de estos ya históricos videos. También el Congreso tendrá a lo largo de estos días 4 exposiciones artísticas virtuales, con la participación de más de 50 artistas con 200 obras en diferentes estilos y corrientes diversas. Los medios utilizados son ya sea la fotografía digital, la ilustración digital, la escultura, la pintura, el grabado, la serigrafía, entre otros. El día de hoy, a las 17:30 horas, a las 5:30 de la tarde, están invitados para la ceremonia de inauguración de estas exposiciones artísticas virtuales, y ustedes podrán disfrutar de las obras expuestas hasta el viernes. Por el trabajo de montaje y de diseño virtual de la exposición, estamos muy agradecidos con el Comité de Ciencias y Artes para el Diseño del Congreso, singularmente con las maestras Elvia Palacios Barrera, Adriana Cero Gutiérrez, Mónica Patricia Stevens Ramírez y la doctora Yadira Alatriste Martínez. Y también con el coordinador de extensión universitaria de la Unidad Azcapotzalco, el doctor Luis Enrique Noreña Franco. Las mujeres en la ciencia nos anuncia este Congreso, pero también cabe plantearlo de otro modo, acaso más radical, la ciencia en el feminismo. El feminismo, las diversas epistemologías feministas, aunque no solo ellas, nos han enseñado el carácter enfáticamente situado de toda producción, de toda transmisión, de toda aplicación del conocimiento. Los mismos artefactos tecnológicos están conformados por las relaciones, por los significados y las identidades de género. El feminismo, nos ha mostrado Sandra Harding en un libro ya clásico, el feminismo propone que ningún ser humano escapa de nuestra condición de tener y hacer, performar, realizar el género. El feminismo afirma que el género es una categoría fundamental en cuyo ámbito se asignan significado y valor a todas las cosas, una forma de organizar las relaciones humanas.
Si considerásemos la ciencia como una actividad plenamente social, empezaríamos a comprender las múltiples formas en las que también ella se estructura de acuerdo con las expresiones de género. Este congreso no solo nos lo recuerda, sino también nos impulsa a seguir avanzando, y ese es un compromiso de la Universidad Autónoma Metropolitana, a seguir avanzando por una auténtica igualdad sustantiva de género. Nuestros mejores deseos por el éxito de este congreso. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la unidad Iztapalapa, nuestro anfitrión en este congreso. Y le pedimos al doctor Abel Peñalosa Castro que se dirija para hacer la declaratoria inaugural del congreso. Claro que sí, es un gusto para mí, estimados y estimadas colegas universitarios, universitarias, es un gusto para mí estar hoy aquí, acompañarlos en el inicio de esta 7ª emisión del Congreso Internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplinas. Saludo muy cordialmente a los señores rectores de unidad que arropan esta actividad universitaria y le agradezco al comité organizador su atenta invitación. La actual emergencia sanitaria provocada por esta pandemia ha obligado a que todos en la UAM, como comunidad universitaria, seamos pues, responsables, sensibles, creativos en el cumplimiento de nuestras funciones sustantivas. La planta académica de la UAM en este escenario ha demostrado ser un recurso institucional muy importante y pese a la adversidad con una gran capacidad de adaptación y la voluntad necesaria para solventar requerimientos técnicos, las y los profesores de la UAM hemos adoptado dinámicas dirigidas a abordar el fenómeno de la pandemia desde distintas disciplinas, buscando transitar este periodo tan difícil con análisis, reflexión y generación de nuevo conocimiento. No obstante, es la investigación generada por mujeres y alrededor de las mujeres en todas las disciplinas de las ciencias y las humanidades la que cobra especial relevancia en el contexto del confinamiento, que ha venido a visibilizar distintos fenómenos de relevancia para la población en condición de vulnerabilidad, en particular mujeres y niñas. El 7º Congreso Internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplinas es una afortunada colaboración multidisciplinaria entre las 5 unidades universitarias de la UAM. Es un ejercicio muy responsable de divulgación del conocimiento generado por las mujeres. Propone 4 días de trabajos para examinar la vida y educación en el contexto del COVID-19 de manera transversal, desde las ciencias sociales y las humanidades, las ciencias básicas, las ingenierías, las ciencias biológicas y de la salud, las ciencias y las artes para el diseño. La labor de las investigadoras de la UAM y de instituciones hermanas de México y del extranjero ha contribuido al entendimiento de la pandemia en sus repercusiones de salud, desde luego, pero también en aspectos tecnológicos, políticos, económicos y sociales, sin olvidar temas fundamentales como el cambio climático, el desarrollo urbano y las megaciudades. En el mismo sentido, las conferencias magistrales programadas para revestir esta reunión contemplan la participación del doctor Antonio Lascano Araujo, la doctora Marcia Iriart Urdanibia, la arquitecta Eliana Hermida, iniciando en unos momentos con la intervención también de la doctora María Pía Lara Zavala. Con esta propuesta, la UAM inicia hoy la 7ª emisión de este Congreso Internacional, lo que reafirma nuestra condición de universidad abierta a la divulgación científica, al debate y al intercambio de ideas que pugna por la igualdad de género, también en la vertiente académica. Ante los desafíos que se avecinan, tengo la certeza de que la estrategia de proponer la difusión de información científica y humanista generada por y para las mujeres
será valorada en su justa medida. Por todo ello, por una labor que persiste por 7 emisiones bienales durante ya 13 años, quiero felicitar a las integrantes del comité organizador, quienes desde México y el extranjero han contribuido para que este encuentro se realice pese a la situación que persiste. Seguro de que los objetivos que se han trazado serán alcanzados plenamente, procedo con la apertura formal de estos trabajos, siendo las 9 horas con 51 minutos de este día 13 de abril de 2021, declaro inaugurado el 7º Congreso Internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplinas, con el tema Vida y Educación en el contexto del COVID-19. Les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Abel Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y enseguida, a nombre del comité organizador, nos va a dirigir unas palabras la doctora Guadalupe Huerta. Bienvenida, doctora. Buenos días. Por algún motivo no puedo prender mi cámara, pero bueno, no hay ningún problema. Antes que nada, doy la bienvenida a todos los presentes, autoridades universitarias, conferencistas, ponentes y a todos aquellos que nos siguen de manera virtual en Facebook y YouTube. Y que hoy, 13 de abril de 2021, nos reunimos para iniciar los trabajos del 7º Congreso de Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplinas. El Congreso se convirtió en un escaparate para la investigación desarrollada por mujeres y en muchos casos de hombres trabajando con mujeres en campos disciplinarios diversos como las matemáticas, los estudios de género, el urbanismo, la arquitectura, el derecho, la medicina, la biología, la ingeniería, las políticas públicas, la economía, etc. Hoy la pandemia del COVID-19, que ha cambiado las formas de interactuar y trabajar, nos obliga a tener una versión virtual de Congreso, que podría parecer poco cálida e impersonal, pero a pesar de ello ha reunido el interés de diversos investigadores de México, de América y de otras latitudes. Esta versión del Congreso se da en un momento histórico planetario prácticamente sin precedentes, donde la pandemia desatada por la aparición del virus SARS-CoV-2 ha exacerbado las terribles condiciones de desigualdad en el mundo y que se expresan en diversas formas de agresión como la violencia psicológica, sexual, económica y laboral. La pandemia también evidenció las enormes carencias e inequidades en el ámbito educativo, desde los grupos de alumnos y estudiantes marginados en diferentes ciudades y regiones del país, que simplemente por la falta de acceso a recursos tecnológicos o económicos han abandonado sus estudios, hasta los casos que han mostrado la existencia de clases sociales en las instituciones de educación superior públicas. En ellas una gran cantidad de docentes, muchos de ellos con alta habilitación académica, grados de doctor y publicaciones nacionales e internacionales, perciben salarios raquíticos que los muestran como la clase de profesores y profesoras empobrecidos, y sobre quienes también recae una de las funciones sustantivas de la universidad pública, la docencia. Así no es difícil encontrar profesores temporales o de asignatura a quienes se les asignan hasta 4 cursos y que los aceptan por temor a no ser contratados nuevamente por lo que ello supondría para el bienestar de sus familias. Grupo al que además, con el argumento del cierre de actividades administrativas y con una evidente falta de interés que en algunos casos raya en el menosprecio, se les ha dejado sin pago en los momentos más críticos de la pandemia y en franca violación a la Ley Federal del Trabajo. Además, en algunas instancias universitarias, la inmovilidad ha enviado el mensaje de que los atropellos en contra de académicas, trabajadoras y alumnas no tiene consecuencia para quien los comete, hecho que muestra la existencia de cotos de impunidad que no deberían existir en ninguna institución de educación superior pública. Este es el contexto en el que se desarrollará de manera inmediata el 7º Congreso de Avances de Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplinas. Y para no tomar más tiempo, solo me resta decir que me congratulo de ser parte de este proyecto, que nació hace más de 15 años bajo la coordinación de la maestra Gabriela del Valle Díaz Muñoz, y del cual espero tenga larga vida para que siga siendo un punto de reflexión y encuentro académico para presentar las investigaciones de muchas mujeres
muchas veces acompañadas por académicos, y que en esta ocasión también nos da la oportunidad de no pasar por alto algunos de los pendientes que tenemos en la UAM y que la próxima administración debería tomar en cuenta de forma decidida y seria a fin de garantizar mejores condiciones de trabajo para toda nuestra comunidad académica. Bienvenidos todos, buenos días. Doctora Poz, su micrófono, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guadalupe Huerta, por las palabras dirigidas a nombre del Comité Organizador del 7º Congreso de Avances de las Mujeres en las Ciencias. Muchas gracias. Y con esto ya damos término a nuestra sesión de inauguración. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos. Esperamos que se mantengan con nosotros en esta transmisión para la conferencia inaugural de la División de Ciencias Sociales y Humanidades por la doctora María Pía Lara. En unos minutos regresamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean muy bienvenidos a esta conferencia magistral que dictará hoy la doctora María Pía Lara Zaval. Ella es profesora investigadora titular C de tiempo completo del Departamento de Filosofía en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1985. Ella tiene un doctorado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, una maestría en Filosofía por la misma universidad y obtuvo su licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. De la doctora María Pía podría pasarme mucho tiempo hablándoles o comentándoles sobre su trayectoria a nivel nacional e internacional, así como de la influencia que su trabajo ha tenido en dichos ámbitos. Sin embargo, sé bien que todas y todos estamos aquí más bien interesados en escucharla y en conocerla a través de la conferencia que nos brindará esta mañana. Así que mencionaré solo algunas cosas, permítanme hacerlo. La obra de la doctora María Pía Lara ha tenido una amplia repercusión internacional. Varios de sus libros han sido publicados en inglés, además de que ha publicado numerosos trabajos y ensayos en revistas especializadas y en libros colectivos en los Estados Unidos y en Europa. Su trabajo puede considerarse como parte de la corriente del pensamiento filosófico conocido como teoría crítica, cuyos orígenes se localizan en la Escuela de Frankfurt. También es especialista en la obra de Hannah Arendt y en el feminismo y las relaciones entre ética y estética. De entre los libros que ha publicado a nivel internacional en los últimos años, quisiera destacar dos. El último aparecido el año pasado, publicado en inglés, bajo el título Más allá de la esfera pública, el cine y el imaginario feminista, así como el libro Narrar el mal, publicado por Gedisa, el cual ha sido ya traducido al italiano. Y aunque podría seguir hablando de su impresionante trayectoria, quisiera terminar mi presentación retomando el extracto de una entrevista que le hiciera el periódico Milenio en 2018, en donde solo tomaré su respuesta a la pregunta que le hicieron, ¿por qué estudiar filosofía? Ella respondió, y ahora son comillas porque son sus palabras, en otro tiempo, pero son sus palabras. En secundaria, una orientadora vocacional me dijo, ¿usted va a estudiar filosofía? Y yo pensé, está loca, es un diagnóstico fatal. Estaba convencida de que iba a ser actriz, y eso que tengo terror escénico. Amaba el cine y al terminar la preparatoria empecé a estudiar teatro. Al mismo tiempo leí la autobiografía de Simone de Beauvoir y me convencí de que me interesaba tratar de entender este mundo, saber de dónde venía la injusticia y, lo más importante, ver cómo una mujer podía resistirse a cumplir los papeles que las sociedades tradicionales le imponían. Fue a partir de ahí que decidí hacer filosofía. Resultó que la orientadora vocacional tenía razón. Creo que esta breve anécdota, muy personal, pero que permite conocer mucho, creo yo, de nuestra invitada esta mañana, que nos hablará sobre el feminismo como el movimiento social del siglo XXI, me da muchísimo gusto por una razón personal y un imprevisto familiar. La doctora Sonia Pérez Toledo, que era quien estaba encargada y había aceptado estar moderando esta mesa, no puede estar esta mañana. Esperamos que todo siga bien para ella y su mamá. Y bueno, yo le doy la más cordial bienvenida y le agradezco muchísimo que haya aceptado brindarnos
esta mañana esta conferencia. Doctora María Pía, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero primero que nada darle las gracias a la universidad, en particular a nuestros rectores, al rector general y a nuestro rector de unidad, al doctor Rodrigo Díaz Cruz, por haberme invitado a participar. Este honor de inaugurar la conferencia magistral es muy importante para mí porque a mí la universidad me ha dado todo. Si en algún momento pienso que las palabras que Juan ha citado de esa entrevista de Milenio que hizo Fanny del Río, creo que lo más interesante de la vida es el apoyo que uno llega a sentir institucionalmente en donde uno trabaja, y yo he tenido afortunadamente mucho el apoyo de mi universidad y por eso soy, digamos, una de las que reconoce que sin la universidad yo sería nada. Muchas gracias. Voy a comenzar entonces. De repente parece que el mundo se está moviendo en torno a un movimiento social y político que lleva años, más bien siglos, gestándose, y que solo ahora aparece como un movimiento auténticamente global, el feminismo. A pesar de ello, todavía es frecuente escuchar expresiones de filósofas mexicanas, ya no tanto de jóvenes, sino de gente más o menos de mi edad, y de especialistas en otras disciplinas, cuyas respuestas recuerdan a aquella que dio Hannah Arendt cuando le preguntaron por el problema de las mujeres. Ella respondió, vive la petite différence. Y aunque el tono era de ironía, su respuesta fue claramente equivocada. Paradójico para alguien que antes había pensado en el tipo de exclusión vivida por los judíos y que tuvo que huir antes de la destrucción genocida que sobrevino a la Segunda Guerra Mundial. Arendt nunca se sintió menos que los hombres con los que trabajaba y con quienes estudió. Simplemente hizo su carrera con el respeto y el reconocimiento de otros colegas hasta que Hitler llegó al poder y ella tuvo que experimentar en carne propia los problemas vinculados con su origen judío. Antes de terminar su vida en Europa, Arendt escribió acerca del dilema de Rachel van Hagen, la famosa salonière de Berlín, cuyo deseo era casarse con un gentil para tener acceso a la vida sin las exclusiones que existían en Alemania para los judíos. Con la política de la asimilación, Europa les prometía a los judíos conversos o casados con gentiles una solución para su estatus político, aunque ahora sabemos que resultó finalmente un fracaso. Sin embargo, Rachel Levy no lo sabía, pues vivió en el siglo XVIII, en la Ilustración. Cuando finalmente se casó con van Hagen, Rachel comprendió que el matrimonio no la salvaría de seguir siendo considerada como una mujer judía y decidió continuar como paria social. Eso fue lo que le interesó a Arendt al escribir su biografía. Sin embargo, se le escapó pensar que en aquella entrevista, al preguntarle sobre el problema de la mujer, el tema de la mujer estaba ya claramente enmarcado como un problema político de exclusión, si no, no sería un problema. Quienes no comprenden qué es el feminismo responden como Arendt lo hizo en el pasado o como nuestro presidente en este presente. Yo no soy feminista, soy humanista. ¡Qué flagrante contradicción! Hemos tardado muchos años en darnos cuenta que el tema del género ha sido fundamental para problematizar toda clase de diferenciaciones sociales y políticas. El género puede pensarse desde dos perspectivas que son inseparables. Como una construcción simbólica para justificar la desigualdad de las mujeres, que es el caso de las tesis de Simone de Beauvoir, y como una red de las relaciones sociales y políticas organizadas por el poder de los hombres para el sometimiento de las mujeres. Por eso, Hegel llamaría al género como una forma de identidad relacional, es decir, se define a partir de lo que es el otro o de lo que no es el otro. Las diferencias construidas y la justificación de las exclusiones de todo tipo son los principios organizadores de género. Dichos principios organizadores de todo el entramado social y político están construidos a partir de un grupo sobre otros, y es precisamente por ello que el género se ha convertido en el eje fundamental para comprender y tematizar las diferenciaciones sociales que pueden extenderse desde el género y el sexo hasta la raza, la clase social y la etnicidad. Solo que también en estas exclusiones son los hombres blancos los que siguen dominando a las mujeres en términos de su clase social, de su raza y de su etnia. Por eso tiene que ser el género el marco desde el que se pueda ampliar el espectro de los estudios
sobre la desigualdad social, política y económica. La mitad de los seres humanos somos mujeres, de manera que el género es y debe seguir siendo el principal marco de referencia desde el cual se pueden teorizar todas las demás exclusiones. Así lo han demostrado ampliamente los estudios de género y el activismo de las feministas. ¿Por qué comenzar desde el marco del patriarcado? Los estudios sobre el género han sido el eje fundamental que nos han permitido comprender por qué la diferenciación social estuvo diseñada para controlar y dominar a las mujeres. En mi libro más reciente, Más allá de la esfera pública, el cine y el imaginario feminista, argumenté que el feminismo debe ser una teoría que pueda conectar al patriarcado con el capitalismo, porque ambos paradigmas nos permiten comprender mejor el tema del género. La desigualdad de género puede ser analizada por las estructuras del sistema capitalista, mientras que el patriarcado nos provee de un paradigma en el cual el control y las leyes y sus normas están regidos por construcciones sociales masculinas. Uno y otro, el capitalismo y el patriarcado, deben estar diferenciados porque poseen marcos y estructuras distintas, pero ambos son necesarios para comprender toda clase de injusticias que se producen en todas las relaciones vinculadas con el género. El tema de la desigualdad ha sido estudiado fundamentalmente por la sociología y la economía política, particularmente a partir de la noción de clase. Sin embargo, la teoría de clases no puso énfasis en algunas de las relaciones entre clases y géneros. Por eso necesitamos rescatar esta relación. Ello significa una transformación de la previa forma en la que se entendían las clases sociales. Por ejemplo, Christine Delphi argumenta que existe la clase de mujeres que son las amas de casa y la clase de hombres que son los maridos. María Mies y Silvia Federici argumentan que aún los trabajadores de las clases más bajas se apropian del valor del trabajo no remunerado de sus esposas para que ellos puedan vender su fuerza de trabajo y de esta forma participan también en la explotación de otras personas y en el ciclo de acumulación de capital. Por otro lado, Sylvia Walby define al patriarcado como un sistema social de estructuras en el cual los hombres dominan, oprimen y explotan a las mujeres. Y Walby tiene razón al decir que al hablar de estructuras y no de rasgos biológicos entre hombres y mujeres, nos liberamos de los esencialismos. El patriarcado no es una categoría ahistórica o intransformable, pero es necesario que podamos concebirla como un paradigma desde el cual se nos permite acceder a analizar el sistema social de las relaciones humanas como un marco de referencia vinculado a los principios organizadores y a los ejes del poder social y político. Walby propone que en el patriarcado podemos encontrar 6 estructuras: el modo patriarcal de producción, las relaciones patriarcales del trabajo pagado, las relaciones patriarcales en y con el Estado, la violencia machista, las relaciones sexuales patriarcales y las relaciones culturales del patriarcado. Desde mi punto de vista, es necesario adicionar algunas consideraciones a los temas de esta clasificación. 1. El modo patriarcal de producción y reproducción social nos indica que los hombres expropian el trabajo doméstico de las mujeres y que son capaces de ejercer control porque ellos son los que pueden acumular la riqueza. 2. Las relaciones patriarcales entre el trabajo pagado y el trabajo del cuidado, o feminizado porque no es pagado, presupone que el acceso al trabajo es segregacionista porque las mujeres siempre reciben menos paga que los hombres y ellas cuando salen de sus casas a vender su fuerza de trabajo o realizar labores domésticas son mal pagadas porque dicho trabajo es infravalorado. 3. Las relaciones patriarcales con el Estado, sus leyes y sus conceptos de derechos están plagados de contenidos en donde se preservan los intereses y privilegios de los hombres. 4. La violencia machista está sistemáticamente permitida y legitimada por el Estado que se rehúsa a intervenir, salvo en prácticas excepcionales de violencia exacerbada. 5. La sexualidad organizada por el patriarcado, como señala Walby, es compulsivamente heterosexual y posee una organización de su estructura en base a la que se considera como las condiciones aceptables de la sexualidad. El tema del consenso es un ejemplo de ello, al que me referiré cuando lleguemos a las partes finales de esta presentación. Y 6. Las instituciones y las representaciones sobre las relaciones entre hombres y mujeres
están dictadas por las culturas patriarcales, en plural, porque son diversas, aunque posean rasgos de semejanza de familia, lo cual implica que pertenecen a los principios organizadores del patriarcado. Las representaciones que aparecen en los medios de comunicación, en el cine y en las novelas y en las noticias, no solo distorsionan las relaciones sociales y la representación de las mujeres en ellas, sino que construyen con ellas mitos y formas de subjetividad diferenciada por los modelos sexuales patriarcales. Estas instituciones y sus representaciones constituyen una variedad de escenarios que van desde las religiones, la educación, hasta los medios de comunicación y todas las representaciones institucionalizadas en sus prácticas materiales. Por eso, en este trabajo, me ocuparé principalmente de los 3 últimos puntos que definen al patriarcado. El nuevo espacio de la política rediseñado por el feminismo. Las mujeres hemos experimentado convergencias entre las diversas formas de dominación, opresión y explotación, de tal manera que hemos podido desarrollar teorías apropiadas para comprender estos diversos fenómenos, en donde coinciden diversos ejes de exclusión con respecto a la raza, el género, el origen étnico y la clase social. Las teorías feministas han problematizado esta complejidad relacional con sus diversas configuraciones vinculadas con el poder y la construcción del otro. A estas formas relacionales las conocemos ahora con el concepto de intersecciones. La teoría crítica sobre las intersecciones fue conceptualizada por primera vez por la teórica de las leyes Kimberlé Crenshaw. A su vez, el feminismo se ha convertido en una materia de gran interés no solo para las mujeres, sino para todos aquellos que están preocupados por las injusticias y que desean mejores definiciones sobre lo que la justicia debería abarcar y cómo construir mejor dicho concepto. Las feministas comenzaron por alertarnos acerca de la distinción entre el sexo, de origen biológico, y el género como construcción social. Gracias a los trabajos de las feministas, hemos sido capaces de conocer los mecanismos construidos para hacer pasar a la biología como la justificación racional acerca de la regulación de toda la organización social y política que gira en torno a las diferencias sexuales. Este es su significado político y, por lo tanto, el feminismo no solo trata de cuestiones que deban interesar a las mujeres, sino a todos los seres humanos. Por ejemplo, con la tarea de esencializar a la biología como paradigma de los rasgos propios de las razas, el trabajo de los científicos en el siglo XIX y XX ha sido de valorar la superioridad del hombre blanco frente a todas las otras diferencias raciales y étnicas. Por eso la aparición de los conceptos binarios que acompañaron a las descripciones de las diferencias entre mujeres y hombres que perpetúan la dimensión identitaria relacional. Estas identidades relacionales poseen su base a partir de una serie de diferenciaciones entre lo que somos y lo que no somos. Las mujeres representan a la naturaleza y los hombres a la cultura. En filosofía, la división histórica se dio entre la mente que el hombre representaba y el cuerpo con el que la mujer era prisionera de su biología. La filosofía fue también la que realizó la división entre la razón del hombre y las emociones de la mujer. Por eso, quienes se refirieron a las diferencias puramente anatómicas también se ocuparon de señalar las superioridades de una raza, la blanca, del origen étnico caucásico del hombre blanco y sus ojos azules, y las diferencias de clase social entre los ricos, generalmente los blancos, y los pobres, todos los demás. Así que lo que aparece como el modelo ideal está siempre vinculado al hombre blanco y a todas las diferencias que se construyen a partir de esta relación con los y las otras. Por eso el tema del género es hoy día el paradigma político central que se ocupa de todas las relaciones y de la organización política y social de las estructuras patriarcales y de las capitalistas. La interseccionalidad capta lo que son los niveles en las que dichas relaciones de dominación, opresión y explotación coinciden en las vidas de las mujeres, de las negras o de las indígenas, cuya clase social es la más baja. El filtro crítico y teórico que nos permite enfocarnos en cómo se amplifican y se esencializan los rasgos como el color de la piel, el tamaño del cerebro, la diferencia anatómica entre los cuerpos, la compulsión a expulsar toda otra diferenciación de la sexualidad
que no sea la heterosexual como la norma. Relacional son todas nuestras relaciones de género, sexo, raza, étnico y de clase social. Lo que comúnmente se ha llamado la ciencia de los rasgos biológicos es el darwinismo social y hoy día ha sido perpetuado por la sociobiología. Los rasgos físicos aún describen la superioridad de la raza blanca y del género masculino como el modelo relacional por excelencia. Toda jerarquización en torno a los rasgos de la raza blanca equipara este modelo con su contrario. Y las diferenciaciones conceptuales en filosofía y en geografía, y en toda la perspectiva cultural, científica, política y social, aparecen como los contrastes relacionales a los que llamaré los binarismos creados a partir de la matriz de género. Del feminismo hemos aprendido también a detectar las trampas acerca de las separaciones y las diferencias que actúan como la justificación de una organización de la sociedad en donde se privilegia el control y la legislación que los hombres han considerado como esenciales para sostener sus privilegios. Por ello, la concepción binaria que sustenta el control y la separación y clasificación de las diferencias biológicas aparecen como si fueran esenciales y aún continúan profundamente enraizadas en las estructuras del pensamiento occidental, en todas las instituciones sociales y políticas, en la misma división del trabajo como productivo y reproductivo y hasta en las disciplinas sociales. Por ejemplo, se dice que la economía y el mercado se ocupan de los problemas vinculados con el Estado, el poder, la democracia y las leyes, y los teóricos más reconocidos han sido fundamentalmente hombres, aunque ahora estén cambiando las cosas. El mundo doméstico, el de la vida íntima, el de la cultura, en los temas en los que aparece el cuerpo y el deseo, lo que son la materia de estudio de la psicología, de alguna parte de la sociología y de la antropología, son ahora parte del feminismo. Ese es el territorio de las mujeres. Lo que no hemos alcanzado a comprender hasta ahora es que es gracias a esa garra crítica de las teorías feministas que hemos podido emprender la crítica más radical hacia toda la geografía política del género y contra toda la colonización construida por las instituciones políticas patriarcales. ¿De qué relaciones patriarcales colonizadas estoy hablando? La respuesta la hallamos en todas las divisiones por una geografía de género, el espacio dividido entre lo público y lo privado, que es la política, las exclusiones entre quienes pueden participar activamente en la comunidad porque son ciudadanos, entre los que están adentro de ella y poseen derechos, y los que están afuera y no son ciudadanos, y los que han sido las mujeres, los esclavos, y hoy día lo que serán los inmigrantes y los refugiados. La geografía política también incluye a los cuerpos con las exclusiones de género, raza, etnia y sexo. Y aún en los espacios de lo consciente y de lo inconsciente, la psicología, que fueron primero estudiados a partir del modelo patriarcal freudiano de la mujer como envidiosa del pene, o con los estudios en donde Lacan definía a la mujer como un síntoma de la fantasía masculina o como lo ausente. Y finalmente, también están los espacios de aquellos que están arriba, con un nivel de vida muy superior al resto de la población, ya no solo debido a la acumulación de la riqueza, sino a cómo el capital financiero se ha concentrado en las grandes potencias tecnológicas y bancarias que pertenecen prácticamente a unos pocos archimillonarios como Zuckerberg, Jeff Bezos o Bill Gates. La cuestión del trabajo fuera de la casa y el doméstico, los modos de producción social y el de la reproducción social están situados geográficamente como dos espacios diferenciados en el mundo moderno, así como también lo están las divisiones entre el trabajo versus el ocio, la economía y el consumo, la independencia y la dependencia, el terreno de la libertad y de la moral, el poder de la vulnerabilidad, el eje de la organización social del poder dictado por el género. Visto así, con este mapa, tenemos más claro la imagen crítica que quiero presentarles y que evidencia una construcción de todo el espacio político organizado en torno a la ventajosa selección de lo que eran y siguen siendo los privilegios de los ciudadanos hombres, blancos y poseedores de propiedades frente al resto de la humanidad. A esta redimensionalización de todas nuestras relaciones sociales con los otros, con la naturaleza, con nuestra psique, con los animales, es a lo que yo he llamado la topografía política feminista acerca del espacio. Gracias a ella podemos vislumbrar
el carácter relacional de las injusticias en la jerarquización del dominio y del poder en todas nuestras relaciones sociales. Los hombres controlan también a la naturaleza y al resto de las especies. La relación entre el capitalismo y el patriarcado es aquí fundamental. Las actitudes negacionistas acerca del calentamiento de la Tierra son las que están más arraigadas en aquellos que por sus ganancias necesitan sentir y desistir de este reclamo. Y cuando existen alianzas comerciales, los productos orgánicos son el mercado más eficiente en tiempos postindustriales. Por eso las asimetrías y las exclusiones en todas nuestras relaciones que están diseñadas para excluirnos de las posibilidades de la acción y de las decisiones políticas. Es precisamente por ello que los estudios de género nos han permitido configurar la teoría crítica más progresista del siglo XXI. Ya no basta con declararse de acuerdo con los principios o con algunos razonamientos de la crítica feminista sobre el patriarcado y el capitalismo. Ser feminista hoy es la condición necesaria para que sean posibles las transformaciones más radicales de todas nuestras relaciones sociales y políticas entre hombres y mujeres, entre nuestro entorno material y con la naturaleza. El feminismo afirma que la justicia tiene que ver con todas nuestras relaciones y con todos los espacios antes vetados por el vínculo patriarcal con los que definieron su territorio propio, el político. El feminismo contra la violencia patriarcal. De los 6 ejes estructurales de los que hablaba Silvia Walby, a quien he citado en la primera parte de este trabajo, voy a dedicarme en esta segunda parte de mi conferencia a los 3 últimos vinculados con la violencia machista y con las luchas feministas por transformar las representaciones patriarcales que han legitimado y permitido la continuidad de esta forma de violencia en todos los ámbitos de nuestras vidas como mujeres. Mi elección al concentrarme ahora en estos 3 ejes estructurales del patriarcado capitalista proviene de la experiencia que padecemos las mujeres en México y en otras partes del mundo, como en la India. Pero aún en países ricos y con democracias más consolidadas, podemos ver la continuidad que existe entre los temas de la violencia de género y las leyes y normas que impiden considerar a los crímenes de género como uno de los principales males del siglo XXI. En su crítica a la violencia, Walter Benjamin detectó la paradoja de cómo la violencia está asociada con las leyes. También cuestionó cómo, al ser un medio para conseguir un fin, la violencia aparecía como francamente ineradicable. Aunque el texto de Benjamin tiene muchos temas complejos y no fáciles de dilucidar aquí, por ahora me quedo con estas 2 ideas: la violencia asociada a la ley, el Estado, y la violencia como el fin, la política. Creo que estas 2 paradojas citadas por él nos permiten comprender cuál era el dilema de Benjamin al tratar de hallar un lugar en el mundo, en la cultura, en la historia, en donde no existiera la violencia como central organizadora de las relaciones humanas. Y como no lo encontró, pensó que podía interpretar una forma de violencia divina cuya tarea no fuese destruir, sino restaurar. Benjamin se oponía así a la violencia mítica, pero sugería que la violencia divina podría instaurar o liberar por medio de la expiación y sin derramar sangre. ¿Qué quiere decir exactamente esto? No lo sé, pero apelo a la posibilidad de proponer una interpretación sobre la violencia divina. Benjamin dice: la violencia divina redime, y luego señala, la violencia divina no se manifiesta solamente en las tradiciones religiosas, sino que se encuentra al menos en una manifestación bien consagrada en la vida actual, y una de sus formas de aparición se halla en su forma consumada en tanto que violencia educadora fuera ya del derecho. Por lo tanto, las formas de aparición que resultan ser propias de la violencia divina no pueden definirse por el hecho de que Dios las ejecute inmediatamente en milagros, sino por esos momentos de consumación incruenta, consumación fulminante y redentora. Hasta aquí, Benjamin. Mi interpretación de este ejemplo es lo que Martin Luther King Jr., emulando a Moisés en su travesía del éxodo de los judíos cuando abandonaron Egipto. Los esclavos judíos tenían que liberarse del yugo egipcio, pero no lo hicieron matando a otros. Martin Luther King Jr. puso en la práctica del movimiento por los derechos civiles de los africanos americanos su idea de la no violencia como una forma de clausurarla. Fue una especie de expiación
en la que los negros, peleando por sus derechos como seres humanos, no derramaron sangre ni utilizaron la violencia como fin para fundar sus derechos. Ellos exhibieron la violencia de los otros ante un público asombrado. Las imágenes sangrientas de la violencia del Estado y el supremacismo blanco quedó evidenciada en las pantallas de televisión, en donde aparecían las escenas de los niños acechados por perros rabiosos y la policía acosando y golpeando a hombres y mujeres. Los cuerpos de personas que colgaban como frutos extraños en los árboles, como dice la canción de Billie Holiday. Hombres blancos tirándoles el café caliente a los clientes negros sentados en la barra de la cafetería de Woolworth, que les prohibía sentarse ahí por las leyes segregacionistas de Jim Crow. Lo que logró este movimiento social fue abandonar el territorio de la violencia racial e instaurar la figura del sueño redimido por la imagen de un mundo diferente al de la violencia, como lo indicó Luther King Jr. en su más famoso discurso. Y esta es mi primera observación y petición para las jóvenes feministas en México. No se puede condenar a la violencia con violencia. Es necesario erradicarla del activismo feminista. Hay que tener una gran claridad de cómo evitarla. La erradicación de la violencia pasa por examinar públicamente la violencia de los otros, por visibilizarse sin pasamontañas, como lo hacen las tesis en Chile, el grupo Las Tesis en Chile. Las mujeres debemos aparecer como las agentes de la visibilidad de la violencia machista y el objetivo de erradicar las prácticas brutales del secretismo de los abusadores. Las imágenes que podamos producir tendrían que ser la promesa de un futuro mundo sin violencia machista. ¿Por qué la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema esencial en todas nuestras relaciones? Las mujeres aún no tenemos el privilegio de ser consideradas como iguales. Todavía hay muchas mujeres que aspiran a tener una carrera académica y que no han tenido la fortuna de lograr dichos objetivos. Algunas ni siquiera pueden proseguir con sus estudios por falta de apoyos económicos o por no poder resolver los problemas de su vida doméstica. Muchas otras tienen que hacerse cargo de sus familias y no les queda tiempo para pensar en otra cosa. Muchas tienen que trabajar fuera haciendo labores mal pagadas para poder llevar alimentos a sus casas. Pero aún en sus casas, aún con sus maridos, padres o novios, hay algunas mujeres cuyo mayor problema sigue siendo el tener que enfrentarse cara a cara con la violencia que los hombres ejercen contra ellas, porque somos mujeres y porque las instituciones y las leyes aún no nos protegen. Por ello, el activismo del feminismo aún tiene que enfrentarse cotidianamente con el reto de combatir contra todas las formas de la violencia machista. Nadie mejor que una mujer sabe lo que significa la violencia doméstica, el acoso sexual en sus trabajos, la violencia sexual en las calles y en el transporte público. La violencia contra las mujeres se halla en todos los espacios en donde transcurren nuestras vidas. El segundo modo por el cual podemos combatir la violencia es a partir de la educación y las representaciones que puedan cuestionar toda previa representación distorsionada de la vida de las mujeres. El cine puede ser un vehículo de crítica y un medio de acceso público que eduque para la transformación radical de todas las relaciones y contra la violencia machista. En el libro que he escrito, del que ya hemos hablado antes, ponía el ejemplo de varias películas, entre las que había autores muy admirados por las mismas mujeres, como Pedro Almodóvar, en donde todavía no existe una representación crítica acerca del problema de la violencia que supone una violación sexual. Recientemente hemos tenido una serie de películas realizadas por mujeres que exponen muy bien los dos argumentos de esta última sección. La violencia no puede ser combatida con violencia. Necesitamos erradicar la dimensión de la violencia como medio para conseguir los fines políticos, y ello supone un trabajo complejo y procesual de radicalizar la educación feminista para todos. Y si esto es así, como lo mostró el ejemplo de Martin Luther King Jr. y su defensa de la no violencia como instauradora de un mundo como promesa, que todavía no existe, pero que él percibía desde sus sueños como una parte de la experiencia divina y con miras a vislumbrar las conexiones profundas entre la libertad y la felicidad. Es a esa violencia a la que Benjamin se refería como expiando o instaurando. En algunos de los ejemplos de las películas que he elegido, se muestra la violencia machista más descarnada
pero en pequeñas dosis y con actos cotidianos. La visibilidad. Captarlas en el cine supone mostrar la otra cara del que padece la violencia. El cine puede convertirse en el ojo que ve, en la densidad violenta de lo que falta, que muestra la dureza de las relaciones humanas con el trato a las mujeres. Supone un mundo sin violencia de género. Por ejemplo, en una película reciente dirigida por una mujer que ahora está pasando, por cierto, en HBO, Elisa Hitman es la directora, y cuyo título es Never, Rarely, Sometimes, Always, encontramos la representación sutil de las varias formas de violencia que convergen en esta historia para una joven en nuestros días. Autumn tiene 17 años y estudia y trabaja y está a punto de buscar una solución para abortar en forma legal, pero sin tener que optar por presentar el permiso de sus padres. Ella vive en Pensilvania y por eso tiene que viajar con su prima hasta Nueva York, donde las condiciones para abortar no requieren del permiso de los padres. Con su prima Skylar, planean el viaje. Autumn saca el dinero del negocio en el que trabajan ambas y se marcha con Skylar en un viaje en autobús hacia Nueva York. Allí la trabajadora social le explica que tiene que responder a ciertas preguntas que se requieren para poder permitirle abortar. Le comenta que el cuestionario puede responderse con este tipo de respuestas. Nunca, rara vez, a veces, siempre, acerca de cómo ha sido la experiencia de sus relaciones sexuales. Y ahí está la clave de parte de una película. Violencia. Creo que es ilustrativa de lo que quiero decir. Pasemos a la segunda, ¿no? Este orden institucional construido en favor de un género sobre otro, que se ve reproducido con la normalización institucional sobre la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos, en la casa, en la calle, en la vida personal y en la profesional, las mujeres seguimos padeciendo formas de violencia por pertenecer a un género determinado. El segundo ejemplo se refiere a una mujer en la cual convergen las 4 formas de opresión interseccional de las que ya hemos hablado. Cuando el entonces director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, fue acusado de violar a una camarera en el Hotel Sofitel en Nueva York, salieron en su defensa muchos hombres de letras e intelectuales en Francia diciendo que era un escándalo, que se le hubiese llevado a prisión impidiéndole tomar un avión de regreso a Francia. Era ya un secreto a voces que Strauss-Kahn sería el candidato a la presidencia y tuvo que renunciar por este escándalo y los que le siguieron. La esposa de Strauss-Kahn, Anne Sinclair, es una periodista muy respetada en el medio, cuya gran fortuna le permitió encontrar a los mejores abogados expertos en litigios de este tipo, cuyo objetivo fue destruir la reputación de Nafissatou Diallo. Cuando una mujer acusa a un hombre de violación u hostigamiento sexual, es ella la que será cuestionada en su credibilidad y en relación a toda su vida, pasada y presente. Así fue como una mujer negra, refugiada, proveniente de Guinea en África, que trabajaba como camarera del Hotel Sofitel de Nueva York, representaba todas las intersecciones posibles para ser la más excluida de este mundo contemporáneo. Mujer, negra, proveniente de Guinea y pobre. Vivía en el Bronx, en Nueva York, en un pequeño departamento que compartía con su hija. El devastador escrutinio de los abogados sobre su vida personal fue tan atroz que saltó toda su vida pasada haciendo públicas las razones por las que había obtenido el estatus de refugiada. Lo había logrado al decir que huía de su país porque había sido violada. Muchas mujeres de su país habían sufrido tal destino, pero no Nafissatou Diallo. Los abogados de Strauss-Kahn lograron que ella aceptara un acuerdo económico en forma privada y ahí terminó el juicio. El público la había juzgado a ella y no a Strauss-Kahn. Él logró regresar a París, pero allí tuvo que enfrentar otros reclamos de otras mujeres sobre intentos de violación y las demandas que se fueron multiplicando. La conducta de Strauss-Kahn era la de un depredador y terminó definitivamente enfrentando a la justicia francesa que lo acusó después de proxenetismo agravado. Su esposa pidió el divorcio. Nafissatou Diallo regresó finalmente a Guinea y Strauss-Kahn ha vuelto a casarse por 4ª vez y tiene intenciones de contar su versión de los hechos. El documental sobre este episodio se puede encontrar ahora en Netflix y sería muy importante que pudieran verlo completo. Aquí reproducimos una parte. Irving.
La violencia de género en el trabajo también está representada en forma extraordinaria en la película La Asistente, dirigida por Kitty Green. No se trata de un melodrama, sino de las pequeñas acciones filmadas lentamente en la firma de una empresa de producción de cine donde trabaja la asistente que quiere llegar a ser directora de cine. Ella tiene que pasar por el abuso de sus colegas, por tener que limpiar los desmanes de su jefe, preparar el café y pedir la comida de todos los colegas, e incluso ser testigo de las relaciones sexuales de su jefe, que su jefe establece con las futuras actrices que se someten al abuso con la firme promesa de que las ayudará en su carrera. Vemos cómo se ha trasladado el trabajo de la vida doméstica a los espacios del trabajo asalariado, pero allí también se dan abusos que son un tipo de violencia frecuente fuera de la casa. Cuando ella decide acusar a su jefe con la autoridad correspondiente, en lugar de tomar en consideración lo que pasa con los abusos de poder, la respuesta que ella recibe es que más le vale callarse y regresar a su trabajo si no quiere perderlo. Esta respuesta nos coloca en la situación de ser testigos de una práctica patriarcal permanente. Primero se niegan los cargos, luego se nos acusa de meternos en lo que no nos importa, luego se dice que todo era consensuado, consenso. Y finalmente, cuando se argumenta que algo ha sucedido como abuso o violación a una mujer, y si se acepta, se expresan entonces los sentimientos de desconocer cómo las mujeres interpretamos lo que ellos pensaban que era el consenso recíproco. Ahí están los plácidos domingos, los abusos de Félix Salgado Macedonio, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que ahora pide perdón en público, pues dice ignorar cómo se sentían sus compañeras de trabajo con sus expresiones sexuales. Me voy a saltar el ejemplo aquí de la película, pero la película se llama La Asistente. Y mi último ejemplo corresponde también a una película reciente y su título se llama A Promising Young Woman, una mujer joven prometedora. También está dirigida por una mujer, Emerald Fennell, y esta película rompe con los géneros establecidos. De ser primero una comedia negra o sátira, pasa luego a ser una película de romance, y cuando ya estamos pensando en que conocemos la trama de redención de la figura femenina principal, recibimos la sorpresa del cambio que introduce una revelación accidental. Ese es el meollo del dilema del personaje. Ella ha sucumbido a la violencia y la violencia terminará con ella. Es una especie de sacrificio que redimirá lo que le ocurrió a su amiga. Su colega y pretendiente acepta finalmente haber estado ahí cuando los otros decidieron violar a su amiga. Mi argumento crítico está estructurado en torno a cómo los hombres normalizan la violencia machista o la minimizan. Al rebajar el tipo de violencia que significa la violación, terminan siendo tan culpables como aquellos que la llevaron a cabo. El ejemplo aquí está en la reciente elección para juez del Tribunal Supremo en los Estados Unidos. Brett Kavanaugh jugó con todas sus cartas hasta que logró convertirse en la víctima de una profesora que dañaba su reputación acusándolo de algo que negó hasta el final. Y hoy es uno más de los miembros del Tribunal Supremo de la Justicia de los Estados Unidos. Y este es un ejemplo de cómo el mundo de los privilegios patriarcales sigue estando fuertemente consolidado. Con estos ejemplos de representaciones sobre la violencia, me salté dos, porque no podemos por el tiempo, sobre la violencia machista en el mundo en el que tenemos que vivir las mujeres, termino esta parte de mi presentación. El cine puede considerarse hoy el tipo de documentación visual o un nuevo foro público y como un espacio de crítica y de visibilidad, de educación de la violencia estructural de género. Lo que ha sido hasta ahora el tema de la complicidad masculina y la normalización de la violencia machista deben ser expuestos como una forma de educación feminista. El objetivo político es la instauración de la esperanza a la que podemos y debemos aspirar las y los feministas. Un mundo mejor sin violencia de género. Es esa la promesa de felicidad a la que Benjamin se refería y que Martin Luther King supo convertir en movimiento. Ahora su ejemplo nos pertenece a todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida doctora. Un gusto escucharte. Muchísimas gracias por esta conferencia. Tenemos varias preguntas, creo que no nos va a dar ya mucho tiempo para responder. Te comento de manera general para ver si de alguna de ellas puedes hacer algún comentario, ¿no? No va a ser fácil porque nos llegaron como 7 preguntas, pero bueno, en sentido estricto, no sé qué tanto te corresponde a ti, pero bueno, Manuel Garduño pregunta por qué condenar la violencia de las activistas y no la del Estado, ¿no?
¿Por qué citar a Luther King si no hay ejemplos de mujeres que no hayan recurrido a la violencia? Sí. ¿Me permites? Sí, claro que sí. Sí. O te las digo porque son varias y no Okay. tenemos ya muchísimo tiempo. Por favor, perdón, pero así estamos. No, claro. Alair Zarate pregunta, ¿existe un solo feminismo como movimiento homogéneo? Diana Gutiérrez dice que ya que has hablado de las particularidades de las mujeres indígenas, ¿cuál crees que sea el papel de las investigadoras que no somos indígenas, pero que trabajamos con ellas? Y Manuel Garduño igual nos hace otra pregunta que no sé si, ¿cómo llegaría el cine a mujeres, madres solteras que no tienen posibilidad de espacio, de ese tipo de espacios y menos del cine? Y Luis también pregunta por Facebook, ¿de qué manera se podría combatir la desacreditación feminista en las redes sociales? Y el señor Joé Rangel, buenos días, doctora Lara, un gusto escucharla. Ya que menciona usted al cine como una vía para combatir la violencia por medio de la educación, quisiera saber qué opina usted de la censura en el cine. Y mi pregunta es, si cree usted, bueno, tiene casi una ponencia aquí, mi pregunta es si usted cree que la mejor opción para combatir esa violencia es censurando a quienes la ejercen, o si existe alguna otra vía que pueda funcionar como castigo para esas personas. Saludos cordiales, Joana. Este es otro. ¿Puedo responder? Sí, por favor, ya, perdón, ya, es que fueron llegando, perdón, más. No, yo quiero primero responder a la pregunta más importante en esta lista, es la primera, ¿no? Porque, ¿por qué no hablar de la violencia de Estado? Claro que hablé de la violencia de Estado, por supuesto, todo el paper, hablando del patriarcado, hablo de la violencia de Estado, de las leyes, de las normas, o sea que no hay una sola página en mi ponencia en la que no esté implicada la idea de la violencia del Estado, las instituciones, las normas, etc. Pero ejemplos de feministas jóvenes que no estén utilizando la violencia es el que puse exactamente, el de las tesis, estas chicas chilenas que empezaron con las representaciones de un violador en tu camino y que se ha reproducido viralmente, o sea, no, ellas lo hicieron en Chile, primero en un cierto lugar, llegando incluso a organizar varias performances más frente al estadio chileno donde fueron torturadas tantas gentes durante el régimen y el golpe militar de Pinochet. Pero ellas hablaban ayer, porque estuve en una conferencia donde ellas estaban respondiendo también preguntas sobre su activismo. Ellas hablaban han hecho, bueno, aquí en México se ha representado en España, en Kenia, en la India. O sea, esta es una performance que la gente se ha reapropiado, que se originó con las tesis. Y no tiene nada que ver con quemar, tirar bombas, pintar, destrucción, estar cubiertas con pasamontañas, etc. Yo entiendo que las jóvenes feministas están enojadas y creo que es importante reconocer que tienen razones para estarlo, pero mi preocupación fundamental es que la violencia con violencia no se puede. Bueno, esa es exactamente la idea de haber puesto la paradoja para Benjamin, ¿no? Si la violencia es ineradicable, pensemos en una forma de clausurarla, por favor. Pensemos en una forma de clausurarla. Luego, para la gente que decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las comunidades en donde están las mujeres indígenas? Lo primero, escucharlas. O sea, mi consejo es, lo primero que hay que hacer con estas mujeres que viven en comunidades indígenas es escucharlas, escuchar qué es lo que tienen que decir, ¿no? ¿Cómo resolver el problema con las madres solteras en términos de su situación? Yo creo que una parte importante es con educación sexual desde antes, ¿no? Y desde luego yo pienso que Argentina y Chile, ayer en ese evento que les digo que participé, donde estaban las chicas jóvenes, que son la esperanza de las tesis que se llaman ellas, estaban ellas, una de ellas llevaba una especie de collar que decía sí al aborto,
bueno, una de las cosas que tendremos que pelear, en México hay unas partes en donde está permitido, pero ese es uno de los elementos fundamentales que no puede, digamos, ser condicionado en una agenda feminista. Ese es uno de los elementos. Y ya cuando las madres, digamos, están esperando y no tienen ni deseos ni formas de abortar a estos chicos, entonces hay que ver cómo ayudarlas para conducir la posibilidad de que en su vida puedan tener opciones donde puedan tener el hijo, pero también puedan tener una vida con autodeterminación, ¿no? Una vida que puedan elegir, una forma de vida que les permita sobrevivir y sobrevivir no de cualquier manera, ¿no? Etcétera. La censura en el cine, lo último, ¿no? La censura en el cine, me parece que en Estados Unidos el Código Hays fue implementado en el año 1935, pero hace muchos años que esto ha ido desapareciendo y desde luego en las películas, como ustedes saben, en las películas europeas, etcétera, no existe la censura así como la vivíamos, por lo menos Juana y yo en nuestras épocas en donde el cine estaba así cortado y si venía a México una película había escenas mutiladas, o en España con el franquismo las películas cambiaban radicalmente en principio porque eran dobladas, pero también les cortaban las escenas de desnudos y lo que sea. Esa censura no existe más, pero existe una que es más peligrosa, que es la de la distribución del cine. Es decir, que hacen películas y estas personas, porque ahora hay una sobreproducción de películas independientes, lo que le llaman el cine indie, ¿no? En todas partes del mundo, se llevan películas a todas partes, los africanos, los sirios. Yo en mi libro hablo de toda esta, digamos, estos nuevos movimientos articulados especialmente en términos de rebelión de mujeres, por ejemplo, musulmanas y cristianas en Siria, antes de que fuera destruida, porque están en guerra ahora, pero en esos momentos ellas decidieron construir un movimiento contra la idea de que les impidieran ir al cine. Lo que significa muchísimo, en mi opinión, dice mucho de por qué es importante el cine para las mujeres, ¿no? Hay una parte allí que tiene que ver con la agencia, el activismo, la ensoñación, la imaginación, etcétera. Pensar en mundos mejores. Pero, querida María, nos quedan 5 minutos al aire. Así que... Pues, la idea de la censura para mí tiene que ver en cómo se puede distribuir una película y solo digo una cosa más, el ejemplo es ahora con este famoso documental que se hizo sobre el asesino, el asesinato de Khashoggi, que fue este periodista que fue asesinado en la embajada de Arabia Saudí por órdenes de Salman, el príncipe bin Salman. Y esta película es una película documental sobre este asesinato perpetrado por el príncipe, y desde luego no lo han permitido, o sea, no ha tenido la posibilidad de reproducirse, aunque yo ya vi la película en HBO, pero no ha sido fácil, digamos, cuando Netflix le había comprado previamente a este director las películas que había hecho documentales. Esta, por ejemplo, se ve que tiene intereses económicos importantes. Contra el príncipe no se puede meter mucha gente que tiene negocios con petróleo, etcétera, y por lo tanto ese es el tipo de censura que existe. Te agradecemos muchísimo, ha sido un privilegio escucharte. Yo creo que quienes estudian, sobre todo, a mí que no trabajo el tema de género, pero que soy mujer, me has dado mucha información importante que no conocía, te lo agradezco muchísimo. Yo creo que para las jóvenes estudiantes y las investigadoras que nos acompañan esta mañana debe haber sido muy nutritivo y muy enriquecedor escucharte esta mañana. Te agradecemos muchísimo, María, tu disposición, tu generosidad y la alegría con la que esta mañana nos has compartido parte solamente, una probadita de lo que es tu bellísimo trabajo. Muchísimas gracias. No sé si quieres cerrar con algo más. No, muchas gracias, Juana. Muchas gracias a la universidad, muchas gracias a Rodrigo, a los organizadores, a Sonia y a ti. Y espero que a los estudiantes, que son toda mi vida, les haya podido iluminar un poquito el territorio de por qué es importante el feminismo en el siglo XXI. Sin duda. Querida doctora María Pía Lara, ha sido un privilegio estar esta mañana contigo. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo técnico. Y bueno, nos despedimos para que siga
la mesa que continúa esta mañana. Muchísimas gracias.